ustedes? ¿Sí? ¿Funciona esto o no? ¿No? ¿O se detuvo? ¿Cómo es? Mouse. Ah, ya, con el mouse. Ahí está. Muy bien. Parte del examen me exigen que respondan ustedes qué es anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Este que había traído mi botella de agua, una botella de agua. Ok. Me dice, es la disminución de la concentración de la hemoglobina. Y hoy en la mañana, justo cuando tocábamos volúmenes corpusculares, yo les decía a mi grupo, tenemos el tema de la hemoglobina corpuscular media y la concentración de la hemoglobina corpuscular media, que van de la mano. Porque la hemoglobina corpuscular media, ¿qué me indica? Peso del M. Sin embargo, la concentración es la que me da la medición del M como concentración. Por ende, si yo digo que es la disminución de la concentración de la hemoglobina bajo los valores normales, ya sea para la edad o para el sexo, se ha determinado por disminución de masa eritrocitaria circulante y o disminución de la hemoglobina en las células. Por cualquier lado, como ustedes lo puedan contestar, las alternativas van a estar dadas. ¿Qué implica? La disminución de la capacidad de transporte ¿de qué? Yo les pongo alternativas, ¿no? Y pongo oxígeno y puedo poner otras cosas. Y sin embargo me falla. Cuando el único propósito es el transporte de oxígeno. Por lo tanto, su sintomatología deriva de ¿qué? Hipoxia tisular y mecanismos de compensación que se llevan a cabo. Entonces, en conclusión, es la cantidad de hierro en el organismo menor a lo normal. Tenemos tres estadios: por depresión, por deficiencia sin anemia y la deficiencia con anemia. ¿En qué situación llegan nuestros pacientes? Llegan, obviamente, en deficiencia con anemia. La depresión es cuando hay una disminución del almacén. ¿Dónde es el almacén de este componente de hierro? Médula ósea. La deficiencia sin anemia, cuando hay una disminución, pero que yo no la visualizo clínicamente, pero sí la puedo ver en el suero. Ahora, la deficiencia con anemia ya constituye el estadio más avanzado, la anemia farmacopénica propiamente dicha y con clínica adicional, ¿no? Muy bien. Tenemos que el tipo más frecuente de anemia es la anemia por deficiencia de hierro. Está producida por un déficit de hierro sanguíneo, principalmente en ¿quién? 1, niños. 2, ancianos y adolescentes. Luego las mujeres menstruando, embarazadas, lactando, la población en riesgo nutricional y por segundas causas, ¿no? Abordemos la primera, la de niños, que ya la mencionamos. Cuando hablamos de niños en general, por ejemplo, hoy en la mañana, niño de 3 años ingresa por emergencia. Cuando visualizo el resultado veo hemoglobina de 3. La alarma se despierta por todos lados, todo se paraliza. Residentes, asistentes, a buscar al niño. ¿De qué se trata? ¿Por qué tengo hemoglobina de 3? Cuando vamos a verlo, no solamente se trataba de la hemoglobina. Hablábamos de que tenía 200.000 leucocitos con predominio de 80% de blastos de tipo linfoide y una plaquetopenia severa de 5.000 con 3 de hemoglobina. 3 años. Uno se preguntará y dirá, pero ¿cómo es que un niño a sus 3 años puede desarrollar una leucemia linfoide aguda? La respuesta es sencilla, chicos. ¿Se las digo? Cuando le preguntamos a la mamá, número 1, el número de hijo, primer hijo. Número 2, ¿qué consecuencias puede hacer de que un niño de 3 años me desarrolle una leucemia? Aparte de la genética. En este caso no es genética, porque no hay nadie en sus raíces. Ya, mejor se las cuento, para no detenernos. ¿Qué es lo que pasa con la mamá? La primera pregunta que se le hace es si ella ha tenido contacto con algún
radiación a su alrededor? La respuesta es, estando embarazada, ella trabajaba en estos comensales tipo McDonald's, Burger King, Vemos. Estaba en la mesa donde tenía microondas en su espalda. Microondas. Todo el día calentando y está en su espalda. Y ustedes saben que la radiación masiva de todos los artefactos lo tienen los microondas. Eso es un antecedente. 2. El celular, ella todo el tiempo lo portó, así como un photocheck colgado aquí, puesto sobre todo el embarazo. Hablamos de radiación. 3. Su alimentación fue a base de comidas rápidas. ¿De qué hablamos? Se dice que son comidas chatarras. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene? Grasas saturadas. ¿Qué son las grasas saturadas? Cáncer. Díganlo, no tengan miedo. Cosas que dejan de comer. Son cancerígenas, las grasas saturadas. ¿Sí o no? Díganlo, ya hay estudios de por medio que me respaldan. Hace 5 años cuando lo decía, todavía no habían estudios escritos. En la actualidad ya las hay. Así es que puedo citar los artículos que se han escrito en relación a ellos. Entonces, como trabajaba ahí, estando gestando, se alimentaba de todo esto. Estamos hablando de radiación masiva por todos lados, ojo, radiación y la alimentación. Eso explica que durante el desarrollo de su embarazo, obviamente haya sido una condicionante para entender el por qué pudo haber desarrollado a sus 3 añitos una criatura con leucemia linfoblástica aguda. Hablamos de ancianos, adolescentes, mujeres menstruando, cuando tenemos este tema de quistes ováricos, 1, o endometriosis, 2, o miomas uterinos. Los sangrados son masivos, son por semanas. Entonces, hace de que la menstruación no permita que su hemoglobina esté estable. ¿Estamos? Ahí, por ejemplo, tiene que tener un tratamiento ginecológico. Embarazados, obvio, por lo que les acabo de comentar, lactando también. La población en riesgo nutricional. ¿A quiénes podemos catalogar población riesgo nutricional? Todo lo que es provincia, ¿no? Alto Andino, la selva, no hay una buena conducta de alimentación, no hay una buena combinación, un buen mix, a pesar que tienen todo alrededor para hacer de que haya una buena absorción de hierro. Aparte, pues propio de que están muy parasitados. Y segundas causas podemos mencionar muchas, como lo que acabo de decir, la leucemia linfoblástica aguda. Entonces, si hablamos propiamente del hierro, que está presente ¿en qué? En todas las células del organismo, su función principal, transporte y depósito de oxígeno en los tejidos, el grupo E, en hemoglobina y mioglobina, el transporte de electrones, metabolismo de energía, que son los citocromos, la síntesis del DNA, tenemos al ribonucleótido reductasa, sistema nervioso central, que es la principal. Tenemos al metabolismo de medicamentos como el citocromo P450, sistema inmune, donde está la enzima de la mieloperoxidasa. Cuando yo menciono sistema inmune, muchos son ingenuos y dicen, pero ¿cómo puede intervenir el tema del sistema inmune? A ver, chicos. Vamos a poner un ejemplo así bien sencillo. Alguno de ustedes que debe estar con una hemoglobina de 10, por ahí alguien tiene que tener una hemoglobina de 10. Luego, si gustan, me buscan, se acercan para... Sí hay una hemoglobina de 10. ¿Saben qué es lo que pasa? Ya te delató. ¿Qué es eso? A la salida tú le pegas y yo la avalo. ¿Qué pasa cuando estoy con hemoglobina de 10 y por debajo de 10 en general, chicos? Y hablo del sistema inmune. Hablamos de que hay una oxigenación deficiente. Al tener una oxigenación deficiente, no es que solamente sea el cerebro, es todo el organismo. Miren la primera, ¿se encuentra en dónde? En todo, arriba, ¿no? Presente en todas las células del organismo. No es solamente el cerebro. El sistema inmune, para que esté intacto, innato,
completo requiere que esta hemoglobina esté por niveles aceptables por encima de 13.5 o 13 para que la oxigenación sea total. Esta oxigenación hace que nuestra inmunidad empiece a decaer, a decaer, a decaer. Por ende, las enfermedades se dan porque no hay defensa de por medio. Hoy en la mañana desarrollamos hemogramas de los 4 procesos principales, los convencionales, sin tocar oncohematología todavía. Y yo les decía que cuando la bacteria, el virus, el alergeno o componentes externos para la inflamación ingresan al organismo, si éste está con la inmunidad deprimida, pues obviamente nos invade y nuestro sistema en general no tiene la capacidad de ¿qué? Contrarrestar, y terminamos muchas veces complicándonos, y cuando vemos sus exámenes nos topamos con que tienen ¿qué? Anemia, anemia, anemia. En muchos de los hemogramas que hemos desarrollado hoy día, donde había procesos agudos, todos tenían, la mayoría, anemia, pero nunca vinieron por su anemia, sino ¿por qué? Por el proceso agudo. Entonces, sistema inmune, que tiene que ver con la enzima de la mieloperoxidasa, tiene que ver con el depósito de reserva, que es la ferritina, la hemosiderina, es un transportador específico de la transferrina. La cantidad total que deberíamos de tener es de 3 a 4 gramos. La necesidad diaria de 8 a 10 miligramos, se absorbe solamente el 5 o el 10%. Aporte principal de reserva del metabolismo de matíes envejecidos, y las pérdidas diarias se dan de manera fisiológica de 1 a 2 miligramos. El tema de hoy tiene que ver con manifestaciones clínicas, enfermedades subyacentes, anemia propiamente dicha a nivel de hemograma, por factores específicos, y obviamente también interviene, como les acabo de mencionar, las infecciones. Entonces, vamos a tener que a nivel clínico, síndrome anémico, palidez lenta y progresiva. Hoy en la mañana a una de las alumnas le digo, tú tienes anemia, clínicamente, sin tener que haberle hecho un hemograma, y eso tiene que ver con la experiencia de la palidez de la piel que tú puedas tener. Hablamos de la tolerancia clínica, fatiga muscular precoz, disnea, pérdida de la memoria, cefalea, esplenomegalia, cuando ya son más avanzados y más complicados, ¿no? Específicas. Hablamos de geofagia. Yo he hecho mis serums en Apurímac. Todas las veces que pasaba con la ambulancia en la carretera, me encontraba con los niños en los laterales, comiendo arcilla, masticando arena, barro, el anillo, hielo. ¿Por qué? Por justamente esta deficiencia y la necesidad de encontrar en estos componentes medio salados que les hacía atractivo, les hacía rico para los chiquitines. Uno se preguntaba, ¿y qué estás haciendo, no? Y nada, simplemente decían de que les sabe rico. Y la explicación es esa, ¿no? La geofagia, que ellos tienen la necesidad de hierro. Y cuando les hacíamos el hematoclito de dedo, nos encontramos con hemoglobina de 8, de 9, máximo de 10, pero no pasaba de 10. Tenemos trastornos epiteliales, uñas, cabellos, escleras, todas deterioradas, obviamente. Ahí, por ejemplo, tenemos las uñas en forma de cuchara, deformes. Tenemos manifestaciones clínicas específicas como las glositis atróficas, donde se pierde toda la depapilación de la lengua, los ángulos de las queilitis. Ahí, por ejemplo, está depapilado en las anemias por megaloblásticas, en este caso. Tenemos las infecciones. Hablamos de un déficit de la lactoferrina, es decir, al ingresar ya sea bacteria o virus, obviamente propio de que tenemos deficiencia de hierro, se nos da por un déficit de lactoferrina. Hay alteración a nivel de los fagocitos y obviamente el descenso de ¿qué nuevamente? Sistema inmune. Pregunta de examen, chicos, ¿ah? Entonces, un cuadro sencillo para comparar. ¿Alguien tiene un puntero, por favor? ¿Nadie? Me olvidé traer el mío.
¿no? Nos guiamos entonces de arriba, de derecha hacia izquierda, ¿de acuerdo? Hemograma para nosotros es importantísimo el estudio de la extensión de la sangre periférica. Hacemos una comparación y yo digo, ¿dónde está mi anemia por deficiencia de hierro? Miren, aquí, solo en esta fila, ¿de acuerdo? Todo lo demás son otros tipos de anemias por deficiencia de hierro. Vamos a empezar, pegado, si miro yo a ustedes, de mi derecha. Y digo, tenemos que ver el tema del volumen corpuscular medio, es decir, el tamaño, el diámetro del hematillo. Se supone que para mi anemia por deficiencia de hierro está por debajo de 80. Hay una microcitosis. Cuando voy a estudiar el hierro propiamente dicha, ¿qué me voy a encontrar? Con una siderina disminuida, con una ferritina disminuida y con una transferrina aumentada. Diré que estoy con una anemia por deficiencia de hierro. Pregunta de examen. Sin embargo, me encuentro con una siderina aumentada, ferritina aumentada, transferrina disminuida, todo lo contrario a la anemia por deficiencia de hierro. ¿De qué estamos hablando? Anemia de enfermedades crónicas. Adicionalmente, para las dos se comparte. ¿Saben lo que es el ADE? Mi grupo sí lo sabe. ¿Qué es el ADE? Amplitud de la distribución eritrocitaria. Si me dicen, según esto, por debajo de 13, estamos hablando de que hay anisocitosis y poiquilocitosis, por encima de 13. Lo normal, según esto, es por debajo de 13. ¿De acuerdo? Entonces, si nos vamos al medio, cuando tengo una anemia normocítica, ¿qué quiere decir? El volumen corpuscular está dentro del rango. Tengo un recuento de reticulocitos, si es por debajo del 2%, una regenerativa. Pero si es por encima de 2, una anemia regenerativa. Dentro de las regenerativas ya entramos en el tema neoplásico. Hablamos de anemia plástica, de las leucemias, aplasia pura por células rojas de infiltración. Si está el reticulocito por encima de 2, hablamos de hemorragias por anemias hemolíticas. Nos vamos a lo que es volumen corpuscular medio por encima de 100, macrocitosis. Tenemos las anemias megaloblásticas, anemias macrocíclicas. Tenemos, y adicionalmente, para hablar de una anemia megaloblástica, neutrófilos hipersegmentados. Entonces, hablamos de dos situaciones: anemia megaloblástica propiamente dicho y anemia no megaloblástica. Dentro de las megaloblásticas se da ¿por qué? Deficiencia de la vitamina B12 y ácido fólico, y la no megaloblástica por abuso de alcohol, por síndromes mielodisplásicos, por hepatopatías, hipotiroidismo, síndromes congénitos, por fallo de médula ósea. Es un comparativo diferencial para que se pueda entender en qué pequeño rubro está nuestro tema de hoy día. ¿De acuerdo? Tenemos entonces, si estoy sospechando en anemia por deficiencia de hierro, solicitar ¿qué? La medición de la siderina, la medición de la ferritina y la medición de la transferrina. Solamente teniendo esos datos, más la clínica, más un hemograma donde me diga que hay una anemia microcítica hipocrómica con anisocitosis y poiquilocitosis, estoy ante una anemia por deficiencia de hierro. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, hablábamos de que el hierro está en ¿dónde? En las vísceras. ¿De acuerdo? En la carne también, en pequeña proporción, pero más están en las vísceras. También las encontramos en los vegetales. El transporte del hierro absorbido a partir del compuesto alimenticio. Nos ubicamos aquí, en el estómago. Se va a dar esta perirreductasa, se va por el duodeno, hay un componente que se elimina con las heces, la mayoría pasa a conformar a la ferritina para luego pasar al torrente sanguíneo. Parte de ella se va a ir obviamente a la médula ósea como transferrina, parte de ella se va a ir a otras células del cuerpo como efestina y parte de ella se va a ir al reservorio, que es el hígado y el vaso, como hemosiderina.
¿Qué causas me puede dar anemia ferropénica? Uno, la más frecuente, ¿no? Ingesta inadecuada, más lactantes y niños. Cuando se da la lactancia, chicos, o no, retrocedo. Vamos a suponer que la madre no puede lactar. ¿Qué opciones tiene? ¿O qué opciones creen ustedes que opta la madre por darle a la criatura menores de 6 meses? Algunos dicen fórmulas, otro leche de vaca, otro, pero eso es lo que le da, es la realidad, chicos. Ahorita se van a espantar por lo que les voy a decir. Otro, ¿la leche de tarro? ¿Leche de tarro? Vamos a suponer que la madre no puede lactar al bebé, ¿ya? Está en sus primeros días de nacido y no hay forma de que pueda lactar. Tiene varias opciones. ¿Cuáles creen ustedes que son las adecuadas? La fórmula, ¿no? De alguna manera u otra no sustituye, pero no hay de otra, chicos. ¿Qué opinan ustedes, como dijo por ahí su compañero, si optan por darle leche de vaca? Pero ojo, lo acaban de mencionar y es una realidad. Es que no está lejos de la realidad y es lo que está pasando. ¿Qué otra opción toman? En vez de, no pueden comprar fórmula, pero tienen que darle leche. ¿Qué le dan? ¿Ah? Leche tarde. Es que es la realidad, chicos. Ahora, ¿quieren que les diga qué es lo que está pasando? Ok, la leche de fórmula, muchos dicen que no sustituye, pero es la única opción, ¿sí? Es la única opción de alimentar a una criatura, porque supuestamente como es una fórmula, todo está con las cantidades medidas, entre comillas. Ok, darle leche de vaca, en la actualidad ya se sabe que la leche de vaca no deberíamos de consumirla nadie, porque está diseñado para un becerro que nos triplica en tamaño y en todo por la cantidad de grasa. ¿De acuerdo? Imagínense a un bebé, aparte que no tiene la cantidad suficiente de hierro, o tendríamos que tener la vaca aquí, ordeñarla y darla sin que haya pasado por un proceso. ¿Qué es lo que pasa con las leches de tarro? Y ahí está el problema. ¿Alguna vez ustedes han visto, han volteado el tiempo de vigencia de estas latas? ¿Cuánto tiempo de vigencia tiene? Tú dices 6 meses. 8 meses. Año. Yo he visto hasta 2 años. ¿Qué es lo que pasa si ustedes recién ordeñada la leche la dejan de un día para otro en la refrigeradora? Imagínense esta procesada. ¿Qué es lo que tiene que tener para que dure un mes, 2, 6 meses, un año? ¿Qué es lo que tiene que tener? ¿Qué tipo de preservantes? A ver. No es nuestra obligación saber qué tipo de preservantes, pero a lo que quiero llevarlos. ¿Se imaginan que es un bebé recién nacido? Lo que quiero es que analicen esto, por favor. Estamos hablando de un recién nacido que está empezando su organismo ¿a qué? ¿Aprender a qué? Absorber, metabolizar, pero ¿qué? Componentes que lo ayuden, ¿no? Lo ayuden a desarrollarse. Y se supone que es la leche materna, que es la que está preparada para eso. ¿Se imaginan que tengan que darle esta leche de tarro que no tiene hierro? Todo lo contrario, estos preservantes inhibe la absorción de algún hierro posible. Está yendo en contra del desarrollo de estas criaturas. O sea, debería de publicarse cuando expensan estos en los comerciales, no apto para lactantes. Pero no lo dicen, chicos. Simplemente dicen que es la maravilla del mundo y que es lo máximo y que te da la cantidad de hierro, y eso es falso, lastimosamente. Tienen que saber. ¿Qué es lo que está pasando en la actualidad con estos componentes lácteos? Por la cantidad de preservantes que tiene, los que consumen son justamente estos niños menores de 5 años a gran escala, porque dicen mañana, tarde y noche, 3 veces al día, pobrecitos. Cuando en realidad, cuando ya empiezan a morder, masticar,
los alimentos, debería de eximirse de estos productos. Lo mucho que se le puede dar es queso, yogur, que de alguna manera u otra está tratada con estos hongos especiales que sí favorece al organismo, pero no la leche como leche, chicos, ¿de acuerdo? Nuestra realidad, para nuestra población, lastimosamente, a lo único que pueden acceder son estos tabos. Es la realidad. Por eso que nuestros bebés nos llegan con estos cuadros de anemia. Lejos de alimentarlos, ¿qué es lo que está pasando? Inhibe la absorción del hierro. Entonces, si queremos de alguna manera u otra alimentarlos, debería de ser las fórmulas en caso que la madre no pueda, ¿no? Muy bien. Sí. Doctora, disculpe, ¿y a partir de qué edad no se produciría ese daño de tomar la leche en tarro? Como digo hace un momento, no debería tomarse. Si lo tomas, que sea una vez y eso, o sea, para la papilla, para la crema, pero como un componente de que es obligatorio tomarlo, los de tarro, como un alimento de la mañana para un bebé. Estamos hablando de un bebé que todavía no está bien en la lactancia, sino ese es su alimento nato, ¿no? No está diseñado esta leche de tarro para bebés. Lactantes no está diseñado. Para eso han preparado las famosas fórmulas. Para eso existen. Ojo, en la actualidad hay un producto que se llama Similac. Miren lo que han hecho, ¿ah? Miren lo que ha hecho Similac. Dentro de todo su comercial te dice libre de oleína de palma. ¿Se ha percatado de eso? No, nunca. ¿Sabe qué significa eso? Libre de oleína de palma, libre de aceites de palma. ¿Qué quiere decir? Que las otras leches maternizadas de fórmula tienen aceite de palma. En la actualidad, ¿qué cosa es el aceite de palma? El aceite de palma, según el informe que sacaron a raíz de Pura Vida, España emite una información de que el aceite de palma, para que llegue a ser lo que es, pasa por encima de 80 grados centígrados, por ende es un componente cancerígeno. Es un componente cancerígeno. Entonces, habría que leer todos los productos donde diga oleína de palma, no consume. ¿Más? No, ya ahí no más. Suficiente. Doctora, disculpe, y en ese caso de que una madre, por ejemplo, no puede dar lactar, ¿se puede optar de que ese bebé pueda darlo de lactar a otra persona? Hay bancos de leche. Wow, sería una maravilla. Hay un riesgo inmunológico. No, Pero hay bancos sería de lo leche. máximo, ¿no? O sea, eso existe no sé dónde, pero sería lo máximo. Si hubiera la opción de que una madre, pero no hay una madre que pueda amamantar a 2 niños, es imposible. Los bancos de leche en la actualidad existen en la maternidad de Lima. Chicos, un ratito, la acotación que hace su compañera es muy válida. En la maternidad de Lima hay un banco de leche donde sí, hay madres que producen hasta de más y lo que hacen es donarlas y es válido porque las congelan y están siendo alimentados a los bebés que no pueden. Las madres están en la estancia, en el hospital. Sí, dime. Obviamente no tenemos los recursos para poder, por ejemplo, pagar una fórmula. ¿Cuál sería el método más accesible para un bebé? Sí, me hicieron esa pregunta de las veces. Mi respuesta es la siguiente. Escuchen, chicos. Retrocedería un poco yo el por qué la madre deja de producir leche. Y la respuesta es bien sencilla. Y desde ahí se debe de partir. En que la madre, de alguna manera u otra, una vez que nace su bebé, garantizar de que no se le vaya a secar los pechos. ¿Y qué pasa? Durante el desarrollo de los 9 meses, la madre desarrolla voluptuosamente los senos. ¿Por qué? Porque tiene un objetivo. Estas glándulas ya se están preparando para llenar un volumen de ¿qué? Producto lácteo. Es la fisiología humana. Pero en el transcurso de lo que le van enseñando a estas madres, no solamente a respirar para el parto, no las prepara para manejar el pezón y formarlos como una especie de chupón para los bebés. ¿Parece broma? Es cierto, chicos. ¿Qué es lo que pasa? Durante el embarazo, en los 3 últimos meses, los pezones tienen que estar
se formando, ahí le dan indicaciones de manejo de muñecas para que se forme como un chupón, porque lo que pasa es que el bebé quiere lactar de hambre al nacer, no encuentra, a la madre se le llena a tal extremo que en primera instancia, ¿qué pasa? La famosa mastitis. Cuando se da la mastitis en los primeros días, donde el niño tiene la mayor succión propio de una cuestión fisiológica, empiezan el tratamiento antibiótico para la madre. ¿Qué pasa con ese tratamiento antibiótico terapia? Seco la producción de la leche. ¿El tratamiento de cuánto tiempo es? Una semana. El tiempo donde debió darse ¿qué? La salida del calostro, la inmunidad nata donde requiere ese niño, esa primera toma, se pierde. Así. Todos tienen mastitis antes de perder. La mayoría. Según estudios que ustedes buscan, el por qué las madres no lactan en los primeros días de nacido es por una mastitis. Y la mastitis se da justamente por una mala formación de pezón donde se agrieta, donde se infecta. El niño te muerde y te lastima, se abre como una flor viva. Entonces la madre no puede lactar propio del dolor. ¿Qué pasa? Se acumula. Esa acumulación, al no haber salida, por acumulación se empieza a infectar. Se forman las famosas mastitis. La mayoría, chicos, hay otras causas, obviamente, pero en su mayoría es por esta pequeña situación, aunque parezca gracioso, se da. ¿De acuerdo? Porque lo natural es que la madre produzca. Esa es la fisiología humana. Mientras el bebé lacte, ¿qué va a pasar? Y se llena, y se vuelve a llenar. Pero si no lacta, se secó. ¿Estamos? ¿Dónde nos quedamos? Ingesta, ¿no? Uy, en la primera. Ya, vamos. Cuando hablamos de mala absorción del hierro, pensamos en que hay una atrofia a nivel gastrointestinal, principalmente la unión y ayuno del duodeno, ¿no? Hablamos de que puede ser una simple gastritis, puede ser una simple úlcera gástrica o hasta, escuchen esto, yardia láctea. ¿Se acuerdan ustedes cómo es la anatomía de la yardia? Mantosa, como un corazón, con dos ojos gigantes más sus flagelos, tanto en la parte superior como en la inferior, pero su composición es una mantosa. Si esta se adhiere en los músculos ciliares a nivel del duodeno y ayuno, ¿qué pasa con el hierro? Simplemente pasa. ¿De acuerdo? Entonces, la mala absorción de hierro se puede dar por múltiples causas. ¿Qué pasa con las pérdidas crónicas de sangre? ¿Hablábamos de qué? Hablábamos de estas pérdidas ocultas, ¿no? Propio de una úlcera gástrica. Hablamos de la desviación de hierro de la madre al feto lactante durante el embarazo y la lactancia, lo que acabo de comentar. Hablamos de la hemólisis intravascular por hemoglobinurias. Hablamos de todas las posibles combinaciones de los factores de enfermedades. Esta es una sangre periférica. Miren a este linfocito. ¿Lo ven o no? Ahora, se dice que el linfocito va de la mano con un hematíe en tamaño. Si veo panorámicamente todo el cuadro, ¿cómo se ven estos hematíes? Más pequeños. Por ende, hay una microcitosis. ¿Todas tienen la misma forma? No. Por ende, hablamos de una anisocitosis. Miren el color del centro de estos hematíes. Miren aquí adentro. Miren aquí adentro. Y este prácticamente ha desaparecido, ¿no? Parece un anillo nada más. Hablamos de una hipocromía. Para decir que no hay hipocromía debería de verlo así, todo cargadito, ¿no? Completamente lleno. ¿Estamos? Entonces, aquí por periférica, sin tener un hemograma automatizado con números, solamente por lámina, yo digo, aquí hay una anemia microcítica hipocrómica con anisocitosis y poiquilocitosis. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas y hay diferentes tamaños. Miren cómo debería de ser. Homogéneos, bien llenos, del mismo color, del mismo tamaño. Esta es una periférica normal a nivel de los hematíes. Nuevamente, aquí tengo el linfocito. En relación al linfocito, ¿cómo se ven los hematíes? Pequeños. Por ende, tengo una microcitosis.
citosis. Aquí tengo nuevamente el linfocito, ¿sí? ¿Cómo se ven estos hematíes? Chiquitos. Adicionalmente, ¿cómo está el centro de la concentración del E? Vacío. Hablamos de una hipocromía. Muy bien. Aparte de medir los rangos que habíamos hablado, hierro sérico, transferina, saturación de transferrina, ferritina, en la actualidad podemos medir estos nuevos parámetros. Se llaman receptores de transferrina sérica circulante, contenido de la hemoglobina reticulocitaria de Crohn. Entonces, estos dos nuevos parámetros, adicionalmente a lo que ya conocemos, nos permite dar un diagnóstico de anemia ferropénica en la presencia de anemia microcítica, hipocrómica y eritrocito con altos niveles de zinc, que son las protoporfirinas, además del fierro, transferrina y ferritina. Tenemos aquí los datos del laboratorio, se van repitiendo según los estadios, por depresión, por deficiencia sin anemia y obviamente la deficiencia con anemia, donde vamos a tener a la ferritina baja, la redistribución celular, el ADE, está por encima de 15, está alto, obviamente hay una microcitosis, hablamos de anemia. El tratamiento no voy a ahondar mucho porque jamás hago preguntas en relación a esta, pero va desde el sulfato ferroso oral o la parenteral, dependiendo el grado de agudeza y cronicidad de la anemia. El tratamiento va a depender, primero hay que corregir la causa principal, hay que tener una dieta rica en fierro y adicionado a esto recién empiezo ¿en qué? En el suplemento hierro. ¿De acuerdo? Tiene que ver también con que debo de inhibir o no usar componentes que causen un efecto de mala absorción del hierro. ¿De acuerdo? Estos no me convienen y estos sí me facilitan. Nuevamente hablamos del parenteral o el intravenoso. Y bueno, terminamos así esta presentación. Solamente para indicarles algo. En su vida médica ustedes van a toparse con anemia, chicos. Lo que no hay que hacer es simplemente limitarnos a tratar el diagnóstico con la que viene el paciente, el aborto. Veo anemia, aborto. Adicionalmente. ¿Es más trabajo? Sí. ¿Mayor tiempo? Sí. Pero para eso nos preparan. Para eso nos preparamos. El objetivo es que mientras mejoremos los cuadros de anemia, ¿qué tipo de población vamos a tener? La adecuada, entre comillas. Empecemos con su entorno. Empiecen con ustedes mismos. Mírense una hemoglobina. Mírense, chicos. Sepan con qué hemoglobina están en este momento. De aquí a 1 año, a 2, a 3. Tienen que tener, escuchen esto, tienen que tener un monitoreo de manera permanente, como lo hacen en los países grandes. Anualmente un chequeo. Es la manera en cómo detectan estas enfermedades tempranamente. ¿De acuerdo? Espero haber llevado a ustedes algo que realmente sirva en su carrera médica. La idea de darles una presentación no solamente queda en definiciones, no solamente queda en teoría, queda en que tienen que tomar esto con mucha seriedad, que puedan abordarlo, que puedan hacer trabajos de investigación en relación a esta si es necesario. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes. Si es que hay una lista de por medio, les voy a agradecer.